El día que Simon y yo nos divorciamos, partí hacia mi ciudad natal. En mi maleta, un vestido blanco de lino y algodón, una diadema sencilla, había cogido una rosa floreciente del jardín al salir, eso era todo lo que llevaba conmigo a ese sitio. El antiguo mayordomo de la empresa me miró fijamente, temeroso de que me llevara algo de la mansión. El joven maestro fue a la escuela de negocios hoy, la señorita está en la escuela internacional. Si quieres verlos otra vez, no hace falta. Dije en voz baja por última vez. No dejes que las nimiedades retrasen sus estudios. Cargué mi maleta y salí de casa en casa. Hoy el cielo estaba nublado y el viento era fuerte. Con cada puerta que pasaba, más luz solar se filtraba entre las nubes, no pude evitar seguir la luz, mis pasos se hacían más ligeros. No fue hasta que traspasé la puerta de la villa que me giré para mirar al anciano mayordomo. Después de tanto tiempo, una leve sonrisa volvió a florecer en sus ojos y cejas. Por favor, dile a Simon que a partir de hoy, Wendy y él no volverán a verse ni en la vida ni en la muerte. Salí de la villa de la familia Son y me quedé en la calle, desconcertado, un buen rato. Desde que me casé con un miembro de la familia adinerada hace 5 años, esos 5 años nunca había salido solo. La vida de una noble en reclusión casi había borrado mis vínculos con este mundo ruidoso. Por suerte solo fueron 5 años, no 10 ni 20. Primero me registré en un hotel, saqué mi tarjeta de crédito y la entregué en recepción. Quiero ir al sur. ¿Alguna recomendación? La recepcionista tomó la tarjeta y arqueó una ceja. Señorita, viajando sola, no es imprudente, ¿verdad? Sonreí. Un hotel capaz de abrir en el distrito más próspero de la ciudad S, la recepción debe tener muchos contactos. La recepcionista dijo que conducir es demasiado peligroso, no es adecuado para una joven que viaja sola. Por seguridad, deberías tomar el tren de alta velocidad o un avión. Hay vuelos directos todos los días, si tienes presupuesto, es fácil reservar billetes. Todavía tengo algo de dinero, pero no mucho, si lo gasto todo aquí, me temo que me quedaré corto de dinero al volver a mi ciudad. Tras pensarlo un momento, saqué un delicado colgante de jade de mi bolso. En cuanto la recepcionista lo vio, abrió mucho los ojos. Lo cambio por 2 cosas. El primero es un billete de avión de vuelta a mi ciudad natal en el sur. El segundo es mi seguridad antes de embarcar. El último vuelo con destino al sur despegó ayer, el siguiente no saldría hasta dentro de un día. Ese día la mañana fue tranquila, pero la tarde se volvió tumultuosa. Abrí la ventana un poco y miré hacia la calle, la policía estaba por todas partes. Desde que Simon se hizo cargo de la empresa hace 3 años, CTS había estado en paz durante mucho tiempo, el alcalde incluso los elogió en la asamblea anual. Más tarde el servicio de habitaciones trajo la cena y me advirtió que podría haber ocurrido un incidente grave. La policía está buscando por toda la ciudad hoy. El gerente nos dijo específicamente que no saliéramos de la habitación bajo ninguna circunstancia. Mañana a primera hora te conseguirá un coche para llevarte al aeropuerto. Esa noche, aunque había cerrado las puertas y las ventanas, las sirenas de los coches de policía se colaban por los cristales y entraban en la habitación. Pensé que Simon se había topado con un caso gordo. Pero era astuto y sereno, siempre intrigante y estratega, manteniéndolo todo bajo control, con la mirada y el corazón llenos de hielo y una calma distante. Un modelo de élite empresarial. Así debe ser, así debe ser. Al día siguiente al amanecer me senté en el sedán que el hotel me había reservado. Tras salir de la ciudad, el conductor le dio dinero a la policía para que les facilitara el camino, y el coche se dirigió lentamente hacia la autopista del aeropuerto. Me quedé dentro y me pareció oír una bocina afuera. Señorita, no se asuste. El conductor se inclinó hacia la ventanilla y dijo en voz baja, la ciudad anunció el cierre, pero ya salimos. Pronto estaremos en el aeropuerto. Llovía cuando bajé del coche. Tenía el billete en la mano, pasé el control de seguridad sin problemas y subí al avión. El precio de la suite presidencial me hizo fruncir el ceño, pero pasé la tarjeta de todos modos. El encargado me condujo respetuosamente a la habitación. Si bien no se podía comparar con la villa de la familia Son, seguía siendo lujosa y cómoda. Un helicóptero rugió afuera y la multitud de abajo se agitó. No pude evitar correr las cortinas del suelo al techo y contemplar el horizonte de la ciudad envuelto en lluvia y niebla.
Hace 5 años, llegué a esta bulliciosa ciudad llena de esperanzas. Ahora, solo quedaba la indiferencia. Justo cuando estaba a punto de cerrar la ventana, vi una figura corriendo bajo la lluvia. Con semejante aguacero, la persona debió de estar empapada. No sabía a quién perseguían, pero fuera quien fuera, ya era demasiado tarde. Regresé a mi pequeño pueblo. Con mis últimos ahorros compré un pequeño apartamento junto al lago. La decoración era sencilla y acogedora, y el balcón estaba lleno de plantas verdes. Retomé mi sueño de ser médico, trabajaba en la clínica de día y estudiaba literatura médica de noche. Ese día, como de costumbre después del trabajo, encontré a un niño cubierto de sangre en el jardín del barrio. Tenía heridas profundas que le llegaban hasta los huesos en brazos, muslos y abdomen, su vida pendía de un hilo, aunque aún respiraba débilmente. Por suerte llevaba un botiquín de primeros auxilios, tras un simple vendaje y detener la hemorragia, lo llevé de urgencia al hospital. Pensé que la lesión era tan grave que no sobreviviría. Pero tras 7 días y 7 noches de tratamiento de emergencia, abrió los ojos a la 8ª mañana. Esos ojos eran oscuros y claros, como un charco de agua otoñal, puros e inmaculados. ¿Quién eres?, susurró débilmente y luego murmuró para sí mismo, ¿dónde está mi mamá? ¿Quién soy yo? Desde ese día, mi apartamento tuvo un niño extra llamado Ethan. Capaz de luchar por su vida al borde de la muerte, Ethan era un hombre duro como un lobo. Nosotros dos, un huérfano de origen desconocido y una madre soltera que acababa de mudarse al pequeño pueblo, inevitablemente éramos objeto de chismes. Comparados con la alta sociedad de la familia Son, esos rumores no significaban nada para mí. Una noche mientras me bañaba, oí un ruido afuera, seguido de un grito horrible. Salí corriendo y vi a Ethan con un trapeador, regañando ferozmente a un borracho. Desde entonces cada vez que me bañaba, él movía un banquito para sentarse junto a la puerta del baño. Mamá, no estás sola. Puedo protegerte. Ethan se levantaba todos los días antes del amanecer para prepararme el desayuno, limpiar las habitaciones y cuidar las flores del balcón. Al amanecer, venía a despertarme para desayunar. Con el arroz y los platos que sobraban, convertía las deliciosas cajas bento y alimentaba a los gatos callejeros de abajo. Les construyó nidos con cajas de cartón viejas y usó toallas viejas para limpiar a los gatitos. No tienes que hacer esto, yo soy la madre. Precisamente porque eres la madre, dijo Ethan mientras ponía el huevo pelado en mi plato como si fuera lo más natural, es lógico que un hijo cuide de su madre. Pensé en mi hijo y mi hija, allá lejos en Ciudad S. Desde el día en que nació, lo enviaron a la anciana para que lo criara, y solo venía a verlo superficialmente en mi cumpleaños cada año, cada gesto y movimiento era una regla cuidadosamente elaborada de los ricos, distantes y fríos. Partí el huevo por la mitad y le di la mitad, es justo que una madre cuide a su hijo. Al verme sonreír, Ethan bajó la cabeza y se comió la mitad del huevo de un bocado. Poco después, llevé a Ethan a la escuela. Había muchos traviesos en la escuela pública, pero Ethan era diferente a los demás niños, siempre se sentaba erguido y leía con atención. Al verlo tan sereno, la tutora a menudo lo retenía después de clase para darle clases particulares. Una fuerte nevada, preocupado por si le costaba llegar a casa, fui a recogerlo en coche. Justo al llegar a la puerta del colegio, oí al tutor preguntar ¿por qué eres tan diligente? La voz de Ethan era infantil, pero firme. Sé que no soy su hijo biológico, pero mi madre me crió sola y es más cercana que cualquier sangre. Si no logro salir adelante y darle una buena vida, ¿cómo podré corresponderle su generosidad? Miré el cielo nevado, aunque el frío me azotaba, sentía calor en el corazón. El tiempo voló como una lanzadera, los años se esfumaron. Ethan pasó de una primaria común a una secundaria de alto nivel. Gracias a sus excelentes calificaciones, recibió una beca completa. Cada fin de semana, Ethan llegaba de la escuela. Mamá volvía a ganar el primer lugar en el examen mensual de la semana pasada, lo había conseguido 7 veces seguidas. El director dijo que una gran empresa vendría pronto a seleccionar estudiantes destacados para un programa de formación de élite, y yo estaba en la lista de candidatos. Me pidió que te invitara a la escuela para hablar de esto. Esta fue una noticia tremenda. Después del fin de semana, acompañé a Ethan a la escuela.
El director fue muy cortés conmigo y elogió repetidamente a Ethan por su excepcional e inteligente desempeño. Con perspectivas ilimitadas. Esta vez los directores visitantes provienen de escuelas de primer nivel, llevan 3 años consecutivos reclutando aquí y no han aceptado a ningún estudiante. No solo se fijan en las calificaciones de los estudiantes, sino también en la conducta de los padres. Por el futuro de Ethan, esperamos que la señora Wendy gestione la situación adecuadamente. Asentí y seguí al director hasta la puerta de la sala de conferencias. El director susurró en la puerta: «Presidente, ha llegado la madre de Ethan». Las 2 puertas grandes se abrieron. Me alisé la ropa y entré despacio. «Hola, soy Wendy». Estaba a punto de extender la mano para saludarlos cuando una profunda inspiración y el tintineo de una taza al caer cortaron repentinamente el aire. Levanté la vista por instinto y me encontré con una mirada familiar. Aturdida, atónita, y luego un silencio eterno. Había pensado que no nos volveríamos a encontrar en esta vida, pero no esperaba que llegara el día del reencuentro. Había adelgazado. Sus hombros eran delgados, su rostro más delgado, y la agudeza de sus cejas y ojos se había intensificado. Caminó hacia mí paso a paso, la línea tensa de su mandíbula era grácil y sus ojos oscuros estaban ligeramente teñidos de rojo. Bajé la mirada, como correspondía, con la mirada baja y un aire sumiso. «Plebeyo, presidente, así debía ser, así debía ser». «Wendy». Simon me llamó con fuerza, con furia y dolor. Alegría, ira, tristeza, felicidad. Así que sí tenía ira. Simon y yo éramos como un pantano comparados con el cielo abierto. Cuando la corporación Son estaba al borde de la quiebra, mi padre la rescató. En agradecimiento por haberle salvado la vida, el padre de Simon dejó acciones, con la intención de saldar la deuda algún día. Debido a que mi padre ayudó a la corporación Son, se convirtió en blanco de represalias de sus rivales. En su lecho de muerte me dijo que fuera al norte a Ciudad S, a buscar refugio. Soporté dificultades, escapé de la muerte 9 veces y finalmente llegué a la sede de la Son. Cuando el padre de Simon se enteró de que mi padre había muerto por su culpa, lloró desconsoladamente, expresando su profunda deuda. Acababa de graduarme y no tenía a nadie en quien confiar, así que me ofreció una promesa de matrimonio, solo casándose conmigo y asegurándome una vida estable y tranquila podría compensar a mi padre. Así que me presentó a Simon. En invierno me encontraba en el vestíbulo de la empresa y desde lejos vi acercarse una figura imponente. La nieve se arremolinaba por todas partes, un abrigo negro, una figura alta y erguida, y un aire austero. Cuando vi a Simon, fue como vislumbrar un halcón entre el hielo y la nieve. Después de todo, era natural que una persona de una elegancia tan incomparable inspirase admiración. Pero sabía que él y yo no éramos compatibles. Rechacé al padre de Simon y le propuse que una suma inicial y una casa en la ciudad, ese serían mi recompensa, eso me bastaría. Había sido aprendiz de medicina de mi padre desde pequeña y albergaba grandes ambiciones, una vida estable no me era imposible, mis deseos eran pequeños, solo lo justo para sobrevivir. Como hablé con franqueza sobre mis necesidades, la madre de Simon, ya resentida por la ruptura del compromiso, y otras personas lanzaron insinuaciones veladas, acusándome de devolver la bondad con avaricia. Ella tenía cierta conciencia de sí misma, una élite criada por una familia adinerada con un siglo de antigüedad, no era algo a lo que una chica de campo como ella pudiera aspirar. Además, ¿quién en ese sitio no sabía que Simon y la hija del grupo de baño habían sido novios de la infancia, que eran la pareja perfecta en el amor y que solo esperaban su graduación para anunciar su compromiso? Familias de igual nivel, un hombre talentoso y una mujer hermosa, ¿qué tenía que ver una chica de campo que ni siquiera sabía distinguir un bolso de diseñador de otro? Nunca tuve intención de interferir. El padre de Simon, al ver mi decisión, prometió que después de las vacaciones prepararía los fondos y todo lo demás para que pudiera dejar a la familia Son. En la noche de luna llena del 15 de agosto, el Sondilla resplandecía con sus luces. La madre de Simon tomó las riendas invitando a muchas personas de la alta sociedad y herederas al jardín trasero, a la cabeza de las cuales estaba la señorita Lillian de la familia Lowe. Sostuve una copa de champán, me escabullí entre la multitud y me senté junto a la piscina a admirar la luna, cuando de repente una fuerza me empujó al agua. Me crié junto al lago y sabía nadar normalmente,
pero la caída fue repentina y me acalambraron las piernas, dejándome impotente. Justo cuando estaba a punto de ahogarme, una figura oscura saltó a la piscina. Me atraganté con el agua con la mente borrosa, aferrándome instintivamente a él, enroscándome con fuerza a su alrededor. Para cuando pude ver con claridad, solo vi un cofre empapado con una camisa pegada a él. Y una luz tan brillante que iluminaba media villa, y a los hombres y mujeres de las 3 plantas por dentro y por fuera. Dijeron que como me caí al agua, Simón me salvó con la ropa empapada, y que mi virtud se había perdido. Pero en mi pueblo todos viven cerca del agua, nadar y chapotear no distingue a hombres de mujeres, y pocas prendas se mantienen secas por mucho tiempo. ¿Qué tiene eso que ver con la castidad? Cuanto más explicaba, más feas se ponían las caras de todos. El padre de Simon anunció públicamente que en 3 días, Simon y yo nos casaríamos. No fui la única que quedó desprevenida. Las expresiones de todos los presentes, inconfundibles, siguen vívidas hasta el día de hoy. La madre de Simon estaba furiosa. Las damas de la alta sociedad solo sentían odio. Los sirvientes desprecio. La señorita Lillian de la familia Loof sentía muchas cosas: reticencia, arrepentimiento, tristeza, desesperación, celos y, sobre todo, odio. Solo Simón, con su hermoso rostro sereno y austero, no delataba la menor emoción. Deshonrada, un águila de Loof se hundió inadvertidamente en un lodazal. En ese instante el pantano, ignorante de las alturas y profundidades del cielo, creyó haber atrapado al águila, sin imaginar jamás que ese pequeño trozo de tierra quedaría hecho trizas. La oficina del presidente estaba envuelta en silencio. Me quedé donde estaba, ligeramente inclinado, completamente inmóvil. Tú. Simon pareció contenerse, solo pronunció una palabra antes de detenerse. Tras un momento preguntó con voz grave: ¿qué quieres decirme? No levanté la vista, mi tono era deferente. Mi hijo Ethan ha sido inteligente y filial desde pequeño, y es ambicioso. Espero que el presidente lo favorezca y lo reconozca. Llevamos 3 años divorciados, pero Ethan ya tiene 9. La voz de Simon era como un charco frío, tranquila y distante. Es tu hijastro. Siempre sereno y distante, incluso cuando estaba furioso, permanecía inexpresivo. Pero percibí en esa suave pregunta el peligro y la tensión subyacentes. Tras pensarlo un momento, respondí con sinceridad: no es un hijastro, Ethan es mi hijo adoptivo. Tras un largo momento, Simon murmuró un murmullo evasivo, suavizándose ligeramente. Si es tu hijo adoptivo, entonces también tiene alguna conexión conmigo, y debería tenerla. Presidente. Lo interrumpí suavemente, levantando la cabeza lentamente para mirar a Simon. Ethan no tiene nada que ver contigo. Yo tampoco. Regresé a mi pequeño pueblo y finalmente hice lo que quería: me convertí en obstetra y ginecóloga. Gracias a mis excelentes habilidades médicas, no solo podía asistir partos, sino también tratar todo tipo de dolencias ginecológicas. Poco a poco me fui ganando una reputación en los alrededores. Desde que regresé de Ciudad del Sur al pequeño pueblo, he estado ocupada con el trabajo y no he tenido tiempo para nada más. Dar a luz es muy arduo y peligroso, y con el baby boom hay muchas más mujeres embarazadas de lo habitual. Un fin de semana, Ethan llegó a casa después de 2 noches en vela, estudiando la universidad, varias asignaturas y preparando más de una docena de apuntes. Le pregunté si Simon le había dado algún problema. No me lo complicó, simplemente me preguntó por ti. Ethan me miró. ¿Era un antiguo amor tuyo? Bajé la mirada y respondí con suavidad. Ethan volvió a preguntar: ¿no lo amabas? Tras recibir otra respuesta de confirmación, Ethan asintió. Entiendo. Después de eso, Ethan nunca volvió a preguntar por Simon. Y así transcurrieron 2 semanas más en silencio. Al volver a ver a Simon, el lujoso coche de negocios en el que viajaba causó revuelo en el pequeño pueblo. Ethan saltó del coche con expresión fría, y justo después el asistente colocó una silla plegable de alta gama junto al vehículo. Simon salió del coche con los 2 niños. Eran 2 gemelos guapísimos, de aspecto impactante, sus rasgos no se parecían en nada a los míos, pues habían heredado por completo la belleza de Simon. Mamá. Ethan corrió hacia mí, y se paró frente a mí. Noté marcas rojas en su muñeca donde la habían agarrado,
y me dolió el corazón al instante. Simon me miró, luego bajó la voz y les dijo a los 2 niños, váyanse. Los gemelos se resistieron, pero obedientemente caminaron hacia mí. En cuanto a mí sentía frío por todas partes y temblaba constantemente. Estuve con ellos al borde de la muerte incontables veces, durante el parto sufrí una hemorragia grave y sentí el terror de la vida abandonar mi cuerpo, esos recuerdos aún son vívidos. No es que nunca haya sentido el amor de una madre como una montaña. Un crudo invierno me colé en el jardín de su mansión y construí 4 muñecos de nieve para que los vieran en cuanto salieran, una familia de 4 con ambos padres presentes. También, una vez cuando mi hija tenía fiebre persistente y los medicamentos no surtían efecto, doné sangre sin dudarlo, creyendo ciegamente en la absurda teoría de que la sangre de los parientes tiene poderes curativos especiales. Aún recuerdo cuando me los llevaron a la fuerza, me aferré a la manga de la criada y me negué a soltarlos. Con tus antecedentes, ¿cómo vas a criarlos bien? La madre de Simon los cuidará ella misma, no tienes derecho a negarte. Además eres su madre biológica, cuando crezcan, se acercarán a ti de forma natural. Pero cuando crecieron, no solo no se acercaron a mí, sino que fueron realmente crueles. La criada y el chófer de la mansión se veían en secreto. Temerosa de ser descubierta y perder sus trabajos, ocultó su embarazo y lo mantuvo en secreto hasta los 7 meses, cuando yo me di cuenta sin querer. Sorprendida, entró en trabajo de parto prematuro. Había una vida en juego, no había tiempo que perder. ¿Cómo podía quedarme de brazos cruzados? Ayudé a nacer. Apenas el recién nacido soltó su primer llanto, la puerta del garaje se abrió de golpe. La madre de Simón estaba furiosa y me azotó públicamente 10 veces con una correa de cuero. Tenía la espalda desgarrada, la carne destrozada y ensangrentada. Yacía en el suelo sudoroso de dolor, profundamente humillado. Mi hija se aferró con fuerza a la cintura de la anciana, negándose siquiera a mirarme. Mi hijo me señaló con una cara llena de odio y dijo, tú te lo buscaste, deshonraste a la familia. No mereces ser mi madre. Mamá. Las gemelas se pararon frente a mí, inclinaron la cabeza y me llamaron. Joven amo, joven señorita, me temo que me han confundido, forcé una sonrisa e incliné la cabeza con humildad. Soy una enfermera común y corriente, ¿cómo podría ser su madre? No he hecho nada malo. Aunque ese niño fuera ilegítimo, aunque esa criada fuera una mujer indecorosa, aunque el parto lo hubiera hecho una enfermera o una partera, yo seguía sin haber hecho nada malo. Simon hizo una entrada tan llamativa que echó por tierra la vida tranquila que Ethan y yo llevábamos. Después de que se fueron, los vecinos no paraban de preguntar, ¿quién era ese digno director ejecutivo y quiénes eran esos adorables gemelos? Pensé un momento y les conté que la madre de los gemelos sufrió una hemorragia durante el parto, casi una triple fatalidad. La madre del presidente dijo que salvaran al adulto, no a los niños, sino a mí. Yo la mantuve con vida. Les debo un favor, tengo un pequeño mérito, eso es todo. No tenía ni idea de por qué Simon quería traer a los niños a verme. Yo tampoco quería especular. Ya no importaba. 2 mujeres embarazadas de la comunidad cercana estaban a punto de dar a luz, y habían pedido cita conmigo con antelación. Medicamentos hemostáticos, medicamentos para asegurar el embarazo, tónicos para la sangre, paños desinfectantes, tijeras, agujas e hilo. Después de revisarlo todo 3 veces, revisé cuidadosamente los registros prenatales una vez más, considerando todos los escenarios posibles. Esto es lo que merece toda mi atención. Simon envió a un par de niños a la mejor escuela de élite de la ciudad, donde se convirtieron en compañeros de clase de Ethan. Por muy buena que fuera esa escuela, seguía siendo solo una institución privada local. ¿Quién se atrevería a ofender a los hijos del director de un conglomerado? A los pocos días el director, alegando reformas en las aulas, dio tiempo libre a los alumnos. Simon trajo a Ethan de vuelta. Esta vez, no solo me sostuvo la mirada al ver el coche, sino que se acercó a mí y me dijo en voz baja, Serena está enferma. ¿Quiere verte? Miré a la niña entre las gemelas, su rostro estaba un poco pálido, todavía envuelta en un delicado chal a pesar del verano. Permanecí impasible y le dije con ligereza, si está enferma, debería volver a la ciudad a ver a un médico o ir al hospital a ver a un especialista. Se está haciendo tarde, deberías volver temprano.
Llamé a Ethan una vez y luego me di la vuelta para volver adentro. De repente me agarraron la muñeca. Simon apretó los dientes y dijo, Serena, él también es tu hijo biológico. Esas palabras fueron como una señal. Serena caminó con paso rápido hacia mí, con paso sereno y elegante, su falda ondeando ligeramente sin dejar ver los dedos de sus pies. Me rodeó la cintura con los brazos, apretando su rostro febril contra mi pecho con la voz entrecortada, «Mamá, me siento fatal». Serena y Miles finalmente se quedaron. Nunca podría ignorar la vida ni a los niños. Serena yacía en la cama, envuelta en un costoso abrigo de visón, sin tocar las sábanas desgastadas. Esta postura parece muy incómoda, pero ella insistió, y no dije nada más. Después de revisarla, le dije a Simon que Serena solo estaba sufriendo un cambio de clima y dieta. Deberías regresar a Ciudad S lo antes posible. Todavía tenemos asuntos importantes que atender en la empresa, dijo Simon en voz baja. El grupo sigue seleccionando a una nueva generación de aprendices de gestión. Dije con un leve oh y dije, entonces termina la selección cuanto antes, para que puedas volver antes. Simon apretó los puños y me miró de repente. Cuando dices que termines la selección rápido, es por tu hijo adoptivo, y cuando dices que regreses antes, es para ahuyentarnos, ¿no? Asentí una vez. Sí. Simon parecía estar fuera de sí. ¿No me ves para nada, nuestro hijo? No es nuestro hijo, dije con calma, es tu hijo. Serena, Miles, el padre biológico Simon, criado por su madre, nada que ver con Wendy. Wendy no lo quiere. Simon palideció al instante, sus finos labios temblaban mientras murmuraba, solo nos divorciamos, solo nos divorciamos. Sigue siendo su madre, siguen siendo nuestros hijos. Antes de que pudiera negarme, Simon retrocedió 3 pasos apresuradamente y se dio la vuelta, alejándose a grandes zancadas. Observé cómo regresaba apresuradamente, era una desorientación que nunca había visto en Simon. Resultó que la misma palabra podía tener distintos grados de intensidad. La desorientación de Simon se manifestaba en pasos vacilantes, mientras que la mía me dejaba completamente despeinada. ¿Qué hora fue? Poco después de nuestra boda, oí a Simon decirle a un amigo cercano que casarme con Wendy no fue idea mía. Mi intención era encontrar una heredera adinerada, una pareja de iguales. Mi padre usó su reputación para presionarme. Al principio no me importó, pero si no me casaba con ella, podría dañar la imagen de la empresa. Tras sopesar los pros y los contras, acepté. ¿O fue cuando estaba embarazada y Simon dijo que la empresa estaba en un momento crítico y que el hijo mayor no debería nacer ahora? Ve al hospital y ocúpate de ello. O quizás fue cuando le preparé 4 platos, los tiró a la basura y me regañó fríamente, deberías comportarte como una dama, no estar siempre haciendo estas cosas triviales. O quizás después de humillarme en público me miró con frialdad, te degradas voluntariamente, actúas de forma vergonzosa. ¿Cómo mereces ser la esposa del presidente de la corporación musical? Tantas cosas. ¿Desprovisto de alma? Era como un cadáver andante, no quedaba nada de mí. Después de que Simon se fuera, preparé una olla de sopa de raíz de loto y costilla de cerdo. Dejé a los gemelos con Ethan, tomé el botiquín y fui a la clínica comunitaria. El parto transcurrió sin contratiempos, 2 horas de dolor, poca pérdida de sangre, un ligero desgarro, y el bebé nació sin complicaciones. Entre las mujeres que había ayudado a nacer, el suyo fue uno de los casos más exitosos. De vuelta en el apartamento oí voces discutiendo dentro. El primero en sonar fue Miles, enfadado. ¿Crees que queríamos venir? Si papá no hubiera insistido, ¿quién querría venir a un lugar como este?, replicó Serena furiosa. ¿Cómo te atreves a intentar echarnos? Solo eres un patán, un asqueroso. Miles continuó, escoria de clase baja intocable. Sedujo a mi papá y me obligó a dejar la escuela internacional y venir a este lugar olvidado. Es todo culpa suya. Serena empezó a sollozar, extraño a la abuela. Quiero ir a casa. Bajé la cabeza y me toqué el pecho. Antes, cuando solo los observaba de lejos, sentía una felicidad vibrante, ahora me sentía inusualmente tranquilo, como si me hundiera en un sueño profundo, o como si estuviera muerto. Me aseguré de hacer ruido, y la habitación se quedó en silencio al instante.
Cuando abrí la puerta, los 3 niños estaban sentados a la mesa del comedor, cada uno con un tazón de sopa de raíz de loto delante. Quizás intuyendo que había oído esas palabras, las expresiones de los gemelos eran extrañas. Mamá. Ethan se levantó y tomó el pesado maletín médico. Me lavé las manos y al volver, encontré un tazón extra de sopa de raíz de loto en la mesa. Después de sentarme apareció otra costilla en el tazón, y Ethan tomó un trozo de raíz de loto del mío. Sonreí y dije, la señora Zhao tuvo una niña. Ethan asintió. La semana pasada, Charles y yo fuimos al centro comercial, él presentía que sería niña. Dijo que deberíamos comprar vestidos de princesa con anticipación para nuestra princesita. También me dio varios regalos como agradecimiento. Mañana le pediré a la tía Lu que te compre un conjunto nuevo, dije. Mamá, mejor no, ¿vale? Ethan suspiró. Lo que decíamos era solo charla trivial, pero de alguna manera, a uno de los gemelos le conmovió algo. Con un golpe Miles golpeó la mesa y se levantó, mirándome fijamente. Sé que lo oíste. Antes de que pudiera hablar, Miles se enfureció y dijo, aunque lo oyeras, no me asustaría. Nunca fuiste la persona adecuada para mi padre. Debido a tu origen humilde, no tenemos una familia poderosa en la que apoyarnos. Cuando mi hermana se case, cuando entre al mundo empresarial, nos menospreciarán por tu culpa. Sostuve la mano de Ethan, que se levantaba, miré a los gemelos con calma y pregunté en voz baja, si no fuera por mí, ¿cómo existirían? Miles y Serena se quedaron paralizados al mismo tiempo. Más tarde Simon vino a recoger a los gemelos. No tuvo tiempo de decir nada cuando alguien llegó corriendo. Doctora Wendy. Clara acaba de sufrir una pequeña caída y se cortó gravemente, está sangrando mucho. Estaba a punto de darme la vuelta y pedir ayuda cuando Ethan llegó corriendo, con una mano cargando un maletín médico y la otra sosteniendo su teléfono con la linterna encendida. Está oscureciendo. Iré con mamá. Simon se puso delante de nosotros y le ofreció la mano a Ethan, dame el botiquín. Ethan lo observó con recelo. Simon me miró, sus ojos oscuros, profundos como un abismo. Te llevo, es más rápido. No lo dudé, tomé el botiquín y mi teléfono, y caminé hacia el lujoso coche de Simon. En el coche hojeé rápidamente el historial médico de Clara. De repente el mundo se iluminó. Simon encendió la luz interior. Ignoré su gesto con toda mi atención fija en los discos. ¿Tienes sed?, preguntó Simon de repente. ¿Hay agua, el té de hoja de loto que te gusta? No tengo sed. No levanté la vista, simplemente me negué con voz fría. Después de un rato, Simon volvió a preguntar, ¿tienes hambre? Hay bocadillos, tus pasteles favoritos de pasta de semillas de loto. No tengo hambre. Seguí mirando la pantalla del teléfono. Después de un rato, Simon empezó a hablar caliente. ¿Podrías estar más callado? Fruncí el ceño bruscamente y cuando levanté la vista y vi que era Simon, guardé silencio un momento. Esto es cuestión de vida o muerte, por favor, no me molestes. Clara no había concebido este embarazo fácilmente. Sus náuseas matutinas eran peores que la mayoría, estaba hinchada por todas partes, le costaba respirar y a los 7 meses, su visión se había vuelto borrosa. Finalmente llegó a la fecha prevista, esperando solo el nacimiento del bebé, pero surgió una complicación inesperada. Clara pareció presentirla. Sus dedos delgados me aferraron la muñeca con fuerza. Salva al bebé, por favor. No me importa si muero, pero al niño no le puede pasar absolutamente nada. Aparté su mano sin expresión alguna y dije con calma, no puedo salvar al bebé. La única persona que puede salvar al bebé eres tú. Si vives, el bebé puede nacer, si mueres, son 2 vidas perdidas a la vez. Clara apretó los dientes, reuniendo con dolor todas sus fuerzas. Me había desinfectado las manos 3 veces, pero mi ropa aún tenía algunas manchas de sangre, y no podía evitar oler a antiséptico. Cuando salí de casa de Clara, Simon me esperaba junto a la furgoneta de lujo. Había anochecido y las farolas estaban tenues. Una vez lo esperé así también, solo, esperando a que se fuera a casa conmigo.
La sede de la corporación Son era enorme, desde el distrito oeste, donde vivíamos, hasta el distrito este, donde vivían el padre y la madre de Simon, se tardaban 15 minutos en coche. Todos los días después del trabajo iba al distrito este a informar a su padre. Preocupada de que trabajara hasta muy tarde, le preparaba la cena, y lo iba a recoger. Al principio aún podía esperarlo en el vestíbulo del distrito este. Más tarde no me dejó entrar, así que esperé en el estacionamiento. Después de eso incluso me prohibió esperar allí. Hay tanta gente atendiendo asuntos en la empresa, que mi madre me los preparará. Si no tienes nada que hacer, no vengas a la central. Esas palabras aún resonaban en mis oídos. A unos pasos de él, asentí levemente. Gracias por acompañarme a casa, señor Simon. Fuimos marido y mujer una vez, no hay necesidad de tanta formalidad. Evitó mi mirada y se hizo a un lado para dejarme espacio. Entra. No. Lo miré y le dije en voz baja, acabo de dar a luz, no estoy precisamente limpia, no puedo subirme a tu coche. Me di la vuelta y caminé hacia la parada de taxis más cercana, pasando junto a los muros del barrio, donde los árboles se mecían levemente. A principios de otoño, las hojas empezaron a amarillear. Aunque había un indicio de descomposición, no me arrepentí. La naturaleza se renueva, las hojas caen este año y el próximo volverá el verde. No como el lago artificial cuidadosamente cuidado de la finca Son. Por mucho que lo cuidara, el agua seguía menguando, las hojas de loto se escaseaban, hasta que en la vasta superficie solo quedó una última flor, y me la llevé. Se oyeron pasos detrás de mí. Me detuve, me giré y miré a Simon. Seguía imponente con su traje a medida, pero esos zapatos italianos de cuero hechos a mano parecían totalmente fuera de lugar en el camino rural embarrado. Antes él y yo, ahora él y yo. Simon. Finalmente dije su nombre. Simón, tras un momento de estupefacción, se iluminó, había un brillo en sus ojos y su voz no podía ocultar su emoción. ¿Tú? Lo interrumpí, ¿por qué trajiste a los niños a verme? ¿Qué quieres? Simón guardó silencio un momento y luego habló, hay muchos malentendidos entre nosotros. Espero que vuelvas conmigo para que la familia pueda reunirse. Incliné la cabeza ligeramente y no dije nada. Simon siempre era taciturno, pero en ese momento era todo lo contrario de lo habitual, hablando sin parar. Nací sin sentimientos, nunca quise descuidarte. Al tratar con la gente siempre puedo calcular las ganancias y las pérdidas, pero contigo pierdo esa capacidad. No sé cómo tratarte bien, ni sé qué es lo correcto. Ya no seré así, Wendy. Por fin comprendo mi propio corazón. Simon ya no pudo contener sus emociones. Apretó sus finos labios y finalmente dijo, te amo. Mi mirada se detuvo en su rostro y me quedé allí un rato, absorta en mis pensamientos. Si hubiera sido antes y mucho menos por semejante confesión, incluso una sola mirada de Simon me habría acelerado el corazón. Pero en ese momento me encontré inesperadamente tranquila. Wendy. Simon se acercó y me tomó la mano. Nunca me volví a casar, mi corazón ha sido completamente tuyo. Miré nuestras manos entrelazadas y de repente pregunté, ¿que quedaste aquí por mí, renunciaste a tu puesto en el grupo, estás dispuesto a hacerlo? Simon se quedó atónito. No quería, lo noté. Mi expresión era tranquila, incluso, diría yo, serena. Dijiste que había muchos malentendidos entre nosotros, lo sé, pero también entiendo que en tu corazón, el estatus y el poder de la familia Son importaban más que yo. Así que cuando te comprometiste querías casarte con una heredera adinerada, después del matrimonio, tuviste una actitud ambigua con ella. ¿Sabes cuándo decidí que no volvería atrás? No fue cuando tu madre dijo que debía ser tu esposa secreta y accediste. No fue cuando planteé el divorcio y accediste de inmediato. Fue cuando vi a los 26 años, el plano de la gran casa que diseñaste personalmente para conquistar a esa heredera. Después de que Simon y yo nos divorciáramos, tuve que esperar 15 días para obtener el certificado. Pero al día siguiente enviaron a Simon al extranjero para encargarse de los asuntos de la empresa. Mi estatus se sentía incómodo entonces, ya no era la esposa de Simon, pero no era inmediatamente alguien irrelevante. Había planeado mudarme del dormitorio principal, pero un enjambre de obreros de renovación seguía entrando.
No tienes que mudarte, me dijo la asistente de la madre de Simon con una sonrisa forzada. ¿Qué clase de estatus tiene esa jovencita? ¿Cómo es posible que viva en la habitación donde dormiste? Además, cuando el joven amo tenía 26 años, diseñó personalmente esta mansión para recibir a su novia. Cada ladrillo y teja, cada planta y cada árbol fueron cuidadosamente considerados. Ese es el lugar donde debería vivir el joven amo. La familia Son era adinerada y arrogante, llenaron la mitad del patio trasero y construyeron una casa alta sobre el terreno nivelado. Me quedé en el patio observando cómo se alzaba ese edificio, de la nada a la grandeza, de bajo a alto, profusamente decorado, deslumbrante más allá de las palabras. En ese momento ya no pude mentirme a mí misma. Por muchas sopas nutritivas que le preparara, por muchos trajes a medida que escogiera, seguía siendo solo un suceso inesperado en su vida. Esta mansión no me pertenece. Simon tampoco me pertenece. Me amaste durante nuestros 5 años de matrimonio, es cierto. Permitiste que se extendieran los rumores con la señorita Liu, vinculando nuestra empresa al poder de la familia Liu, eso también es cierto. Me pediste que volviera a la villa contigo con la esperanza de arreglar las cosas, es cierto. No estás dispuesta a renunciar a mí, a abandonar el negocio familiar, es cierto. Sonreí con amargura y dije en voz baja, eres astuta y decidida, debes saber que no puedo tenerte a ti y al grupo Son a la vez y no me elegirás. La voz de Wendy Simon sonó ronca. La ejecutiva, normalmente tranquila y serena, ahora sonaba frágil. Antes no supe ver mi propio corazón y te dejé sufrir. Le explicaré todo a mi madre y ya no te molestará. La gente del grupo te respetará. Tú y yo, nuestro amor conyugal no tiene nada que ver con el grupo Son, así que ¿por qué debes hacerlo tú? Mientras pensaba, suspiré suavemente, no me elegirías. Simon se quedó paralizado, soltándome la mano instintivamente. Simon, tú tienes tu brillante carrera, y yo tengo mi objetivo de toda la vida, quizás ordinario, pero gratificante. Algunas flores crecen en estanques fangosos y florecen en los campos. Algunas grullas se bañan en esplendor y permanecen inmaculadas por el polvo. Las flores cubren la tierra, las grullas se elevan hacia las nubes azules, tú y yo estamos destinados a encontrarnos, pero no a estar juntos. Durante el resto del camino, usé mi teléfono como luz, y Simon usó el suyo como luz, y terminamos juntos el último tramo sin decir palabra. Al llegar a la puerta de la villa, alguien me agarró de la manga. Los dedos de Simon temblaban un poco descontrolados, murmuró en voz baja, te llevo en mi corazón, solo que... Llegué tarde. No tardé, me recogí la manga y dije con ligereza, me equivoqué. Si no fuera por esa noche, yo seguiría siendo yo, él seguiría siendo él, habríamos regresado a nuestros lugares y encontrado nuestra propia paz. Ethan y los gemelos no volvieron a pelearse. Pero las miradas de los gemelos hacia Ethan estaban rojas de odio. Antes de que Simon subiera al coche, me miró fijamente. Volveré a verte. No hace falta, dije. No quiero volver a verte y desde luego no quiero verlos. Los gemelos me miraron con la misma expresión que tenían al mirar a Ethan. Simon guardó silencio un momento, luego tomó a los 2 niños y se subió al coche. El sedán de lujo arrancó lentamente. Ethan me agarró la mano y me susurró, mamá, me equivoqué. ¿Qué? Lo miré. Ethan apretó sus suaves labios. Después de un largo momento dijo en voz baja, siguieron hablando irrespetuosamente. No podía soportarlo, así que añadí un puñado de polvo de calabaza amarga a la sopa tónica. El polvo de calabaza amarga es extremadamente amargo, después de un solo bocado, te quedas sin palabras por un buen rato. Ethan dijo con cierta tristeza, son hijos de mi madre, no debí haberlo hecho. Mamá, ¿no eres hija única? Le sonreí. No pude evitar suspirar suavemente después de reírme. Es solo que es improbable que entres en una universidad de élite. Yo no voy a una universidad de élite. Ethan me miró con ojos claros y serenos. Ya decidí solicitar plaza en la universidad local. Con la recomendación del director, la Universidad C enviará a alguien aquí. Por muy buena que fuera la Universidad C, no se comparaba con las mejores escuelas de la capital. Ethan tenía la posibilidad de entrar en una universidad prestigiosa.
El amor de mi madre y un atajo al éxito, dijo Ethan, con los ojos y la boca curvados en una sonrisa. Siempre elegiré a mi madre. Poco después, Ethan ingresó a la Universidad C. Al año siguiente, cuando vino de visita a casa, trajo una flor de loto de la entrada. Alguien debió haberla cogido del estanque del campus por diversión y luego la tiró sin cuidado, dijo Ethan mientras me la entregaba. La flor estaba a punto de abrirse, así que encontré un jarrón de cristal y la mantuve viva. Este loto había florecido después del Festival del Medio Otoño. En los años siguientes, floreció año tras año. Sin embargo, quien había arrancado la flor y la había desechado nunca fue visto de nuevo. La perspectiva de Simón. Simón era el hijo mayor de su padre, guapo de una manera impactante y sereno y seguro de sí mismo. En su trato con los demás nunca había tropezado ni resbalado, sus muchas maniobras eran calculadas, sus ambiciones de largo alcance. Cómo hacerse un nombre, cómo establecer autoridad, incluso cómo consolidar su poder mediante una alianza matrimonial, Simón tenía planes hasta el último detalle. A los 24 años, eligió la corporación Lu. A los 25, tal como lo deseaba, tuvo un encuentro casual con la señorita Lu y se ganó su corazón. A los 26 años, diseñó personalmente su hogar conyugal. Según su plan, el diseño algún día lo vería la señorita Lu, quien, al verlo, se entregaría por completo a él y lo seguiría sin rechistar. Sin embargo, nunca imaginó que una chica llamada Wendy llamaría a su puerta. La niña llevaba una mochila sencilla, pero acunaba un loto fresco y tierno en sus brazos. Dijo tímidamente que no tenía regalos valiosos y que no quería llegar con las manos vacías, así que había cogido una flor del estanque de lotos del parque a las afueras de la ciudad como pequeño detalle. Su padre consintió en el matrimonio. Se opuso con todo su corazón, pero nunca lo demostró, pues era el modelo de la élite empresarial, la piedad filial ante todo, la voluntad de sus padres era de suma importancia. Supo que en el momento en que Wendy lo conoció con las orejas enrojecidas, fue amor a primera vista. Eso lo inquietó aún más. Si no se casaba con la señorita Lu y, en cambio, con una chica común y corriente, su camino en el mundo empresarial requeriría muchos más rodeos. Pero nunca imaginó que Wendy se negaría. A Wendy claramente le gustaba, pero ella quería financiación para su startup, ¿no él? Eso fue inesperado. No solo eso, tras declinar cortésmente el compromiso, Wendy lo evitó deliberada, aunque sutilmente. Simón pensó que, dado su estatus y su físico, ninguna mujer podría rechazarlo. La evasión de Wendy solo podía ser una fingida indiferencia para atraerlo. Más tarde Simón descubrió que no era así, que Wendy en realidad lo estaba evitando. Wendy provenía de un entorno común y a menudo hacía cosas impropias de su estatus. De hecho, usaba pantalones cortos y se metía en el lago artificial de la comunidad de villas para pescar. Sostenía cada pez vivaz en sus brazos, con los ojos llenos de risa, radiantes como estrellas. Era completamente absurdo. Ni siquiera a medianoche una joven amante de una familia adinerada debería perder la compostura de esa manera. Sus piernas rubias y esbeltas brillaban bajo la luz de la luna, si alguien la veía, al menos la había visto en plena noche. Lo que le molestaba aún más era que ese pescado se había convertido en una comida suntuosa y se había distribuido entre los altos ejecutivos de la compañía, todos tenían una parte menos él. Simón no estaba enojado, solo sentía una opresión en el pecho. La noche del Festival del Medio Otoño, Simón debía asistir a un cóctel con la señorita Lu, pero inexplicablemente se encontró siguiendo a Wendy. Wendy estaba sentada en un banco junto al lago, comiendo pasteles de luna y sonriendo para sí misma. Mañana se mudaría de la villa, y aún así, aún podía sonreír. La pluma estilográfica que Simón tenía en la mano estaba casi aplastada. En ese momento vio al asistente de la señorita Lu acercarse sigilosamente a Wendy. Simón pudo adivinar sus intenciones de un vistazo, podía hablar para detenerla, enviar un mensaje de texto para advertirla o simplemente mirar hacia otro lado. Pero en un instante tomó la decisión más descabellada de su vida. Tras casarse, Simón y Wendy no sabían cómo llevarse bien. No formaba parte de su plan, así que solo pudo seguir su naturaleza y tomarlo con calma. Un socio le preguntó, recién casados, ¿cómo se sentía? Claro que no revelaría la verdad de esa noche, así que fingió indiferencia y dijo lo que su corazón no sentía. Cuando Wendy quedó embarazada, su corazón saltó de alegría.
Wendy y él eran realmente de carne y hueso. Pero al mismo tiempo presentía que algo andaba mal. La señorita Lu no estaba dispuesta a aceptar esto, pues quería ocupar el lugar de Wendy, pero temía los riesgos del parto, así que conspiró con su madre y drogó a Wendy. La droga provocó que una mujer quedara embarazada de varios fetos. Si Wendy moría en el parto, sacrificando al mayor para salvar al menor, obtendrían lo que querían. Este asunto involucraba a la corporación Lu, y no se podía hablar abiertamente de ello. Así que encontró una excusa y le dijo a Wendy que interrumpiera el embarazo. Wendy era de carácter firme y su madre también se opuso. Las señoritas de la familia lo intervinieron y lo enviaron a una sucursal en el extranjero. Al final, Wendy arriesgó su vida al dar a luz a los gemelos, pero su cuerpo estaba dañado y requería una cuidadosa recuperación, o sufriría enfermedades crónicas. Él accedió a confiar a los dos niños al cuidado de su madre para que Wendy pudiera concentrarse en su recuperación. Pero Wendy no lo sabía. En pleno invierno, huyó a escondidas a la guardería y grabó vídeos para los bebés. En medio de la nieve y el hielo helados, ¿intentaba que la mataran? Él estaba tan furioso que borró sus vídeos y le advirtió que no volviera a actuar con insensatez. La identidad de Wendy ya era difícil de justificar. Si actuaba con descuido y la señorita Lu y su madre conseguían alguna prueba incriminatoria, su situación se volvería especialmente grave. Y aún así, insistió en ayudar a una sirvienta a traer al mundo a un hijo ilegítimo. Si la gente empezaba a hablar, ¿cómo podría arreglar las cosas? Había planeado que su madre le diera una lección para que aprendiera a recordar la próxima vez. Nunca esperó que su madre la humillara públicamente, que la dejara completamente sin rostro. Para cuando regresó corriendo a la villa, solo vio su rostro ceniciento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y esa imagen le apuñaló el corazón como un cuchillo. Pero entonces pensó en su comportamiento. ¿No temía que la descubrieran con material comprometedor y lo usaran para chantajear su matrimonio? Las palabras de reproche se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Simon no quería que Wendy lo dejara, pero aún así ella se fue distanciando poco a poco. No pudo precisar cuándo cambió su relación. La mirada en los ojos de Wendy ya no estaba llena de amor. Notó que Wendy se acercaba cada vez más a un joven médico. Un día, encontró docenas de correos electrónicos en la laptop de Wendy. Al abrirlos, todos eran diagramas anatómicos de genitales femeninos, extremadamente obscenos. Todos esos correos venían de ese médico. Renunció a un matrimonio de negocios cuidadosamente planeado por Wendy, y Wendy lo trató así. Simon estaba nervioso y furioso, enojado y resentido. Así que cuando Wendy le pidió el divorcio, él no lo dudó y dijo fríamente que estaba bien. Desde entonces, Lao Yan y yo seguimos caminos separados como desconocidos.